Hola y bienvenido una vez más a tu canal favorito de tecnología Connect TV Plus. Hoy presentamos el overview de la nueva LG UP7700. El diseño sigue siendo continuista, moderno y simple, con un parecido enorme a su hermana menor, la UP7500, con unos bordes de solo 1.2 centímetros. Sus soportes están hechos de plástico rígido de buena calidad con la típica forma en V, acoplándose con un par de tornillos, sin olvidar que tendrá una buena estabilidad a la hora de instalarla. Cabe mencionar que cuenta con unos clips para sujetar y administrar mejor los cables. También encontraremos un pequeño botón debajo de la marca LG con el cual podremos cambiar las entradas, los canales, el volumen, algunos ajustes, así como prender y apagar la pantalla. La parte posterior está construida totalmente en plástico liso en color negro, con una calidad aceptable. Sus entradas estarán ubicadas hacia un lado, facilitándonos el acceso a ellas, y más si pensamos montarla a la pared, pues tiene un grosor estándar de 6 centímetros. Incluye el nuevo control mágico con un par de pilas. Los precios y los tamaños los puedes encontrar en la descripción del video. La calidad de imagen será decente en general, mostrándonos imágenes con un buen color, pero nada más, ya que su contraste nativo será algo bajo. El brillo que implementa es muy bueno para ver contenido estándar, pero cero recomendable para ver HDR. Eso sí, tiene un buen manejo contra los reflejos, aunque con el deslumbramiento del día no tanto, mientras que su uniformidad de negro será decepcionante en los modelos con panel IPS, debido a la presencia de múltiples fugas de luz. Por el contrario, los modelos con panel VA mejorarán favorablemente este aspecto. Desafortunadamente no contaremos con una función de atenuación local que optimice este apartado. El modo juego funcionará bien durante una partida, con un rendimiento estándar o bueno, siendo compatible con cualquier consola de videojuegos. Como es habitual, el audio será aceptable para habitaciones medianas y grandes, trabajando con un par de pequeños altavoces de 10 watts de potencia, ofreciéndonos una calidad de audio bastante decente al escuchar contenido variado, con una distorsión tolerable a un volumen que esté ligeramente por encima de la mitad, aunque si llegamos al máximo notaremos mucha distorsión en el audio. Además es compatible con formatos de audio Dolby Digital y Dolby Atmos por medio de eARC, y solo con Dolby Digital por la salida óptica digital. Si quieres mejorar este aspecto, te recomiendo adquirir una barra de sonido o algún teatro en casa. En conexiones tenemos 3 entradas HDMI 2.0, el puerto número 2 viene con retorno de audio mejorado que es excelente para conectar un receptor de audio y video, un teatro en casa o alguna barra de sonido. 2 entradas USB 2.0 para conectar algún disco duro, una entrada para el cable de internet, una salida óptica digital para conectar algún teatro en casa y una entrada para la antena o cable. Es compatible con redes 5G y viene con Bluetooth versión 5.0. Esta pantalla admite la mayoría de las resoluciones más frecuentes como contenido estándar hasta 4K. Es compatible con formatos de video HDR10 Plus y HLG. Su tasa de refresco nativa es de 60 Hz, incorporando un panel VA en los tamaños de 50 y 70 pulgadas. Ya que en las de 43, 55, 60, 65 y 75 pulgadas implementará un panel IPS. Toma en cuenta que todos sus tamaños poseen una profundidad de color de 10 bits para tener un mejor manejo del color. Está impulsado por el sistema operativo UFOS en su versión 6, trabajando con un procesador Alpha 5 Quad-Core 4K de cuarta generación para todos sus tamaños. Posee una memoria RAM de 2 GB y un almacenamiento interno de 14.8 GB. Su brillo máximo que alcanza es de 350 nits para la versión con panel VA, pues los modelos con panel IPS quedarán ligeramente por debajo de esta cifra. Su consumo de energía en reposo es de 60 watts, llegando hasta los 150 watts cuando está prendida. Recuerda que estos datos energéticos solo aplican al modelo de 65 pulgadas.
Prácticamente estamos frente a una pantalla de nivel de entrada con características básicas, que podría ser la sucesora de la UN7300 de 2020, con una calidad de imagen pasablemente buena principalmente al ver deportes o TV abierta. Además tendrá un buen rendimiento a la hora de jugar videojuegos, ya que cuenta con un retraso de entrada bajo acompañado por un tiempo de respuesta aceptable, evitando los molestos temblores o saltos en pantalla cuando estemos jugando. La podemos adquirir en casi todas las tiendas departamentales así como en centros comerciales, también en las principales páginas de internet a un precio de salida accesible. Lo bueno es que posee amplios ángulos de visión para los modelos con panel IPS, así podremos ver la pantalla desde cualquier parte de nuestra habitación. Asimismo mejora bien el contenido de baja resolución e implementa la nueva versión de webOS, que optimiza la interfaz haciéndola un poco más fluida y fácil de usar comparado con modelos del año pasado. También encontraremos algunas aplicaciones que ya están preinstaladas como Prime Video, Apple TV, Netflix, HBO, YouTube, Disney Plus, entre muchas más que estarán disponibles para descargar de la tienda de apps. Además es compatible con los asistentes de voz inteligente como Alexa o Google, con resultados muy buenos a la hora de usarlos, sin olvidar que el control mágico viene con un micrófono y añade un botón para activar los comandos por voz con resultados bastante aceptables en el día a día. Lo malo es que su uniformidad de negros decepcionará a la mayoría por tantas fugas de luz, aunque si eliges el modelo con panel VA notarás cambios positivos. Además el brillo máximo es bajo para ver contenido en HDR y probablemente el audio sea insuficiente en algunos espacios. En mi opinión esta es una pantalla 4K básica que tendrá un buen rendimiento a la hora de ver deportes, series y TV abierta, con mejoras mínimas en la calidad de imagen si la comparamos con la UP7500 y con la UN7300 del año pasado. Si tu intención es adquirirla o estás buscando una pantalla 4K accesible y no eres exigente con la calidad de imagen, esta podría ser una opción a tener en cuenta. Solo te recomiendo elegir los modelos con panel VA para tener mejores resultados, pero si prefieres una con panel IPS te aconsejo dejar una luz de fondo o simplemente verla con la luz encendida. Por otro lado, no considero que sea necesario cambiarse a este modelo si vienes de la UM8000 o de algún modelo semejante, ya que los cambios serán casi imperceptibles. Espero les haya gustado y servido este overview. Cualquier duda que tengan, háganmela saber en el apartado de comentarios. Pronto estaré subiendo más videos al canal. No olvides seguirme por Instagram para estar al día con las mejores ofertas. Recuerda que aquí nos ayudamos entre todos. Muchas gracias por ver este video. Los invito a suscribirse al canal, activar las notificaciones, compartir con tus amigos y darle like al video. Eso me ayudaría mucho. Hasta la próxima.